nunca fueron ni siquiera pasaron por la esquina, o los que se ponen mal cuando ven una movilización por los derechos humanos, opinando sobre estos asuntos. Y me encanta escucharlos, pero más que nada porque rozan el absurdo, ¿viste? Sí, te venía escuchando La parte más divertida de eso es cuando se quejan de que el peronismo o el kirchnerismo se apropió del 24 de marzo. Muchachos, vengan. Digo, Total. armen una columna, Sí. agarren la bandera amarilla y vengan. O Total. tienen miedo de perder votos si vienen. Sí, además es una marcha donde hay siempre convivencia. Digo, por ejemplo, ayer hubo, primero fue el acto del Encuentro de Memoria, Verdad y Justicia con los partidos de izquierda. Sí. Y fueron, hicieron el acto, hubo algún tema organizativo, que bueno, Siempre hay, pero organizativo. Después en el acto tuvieron respetaron el horario, terminaron el acto, dijeron, por favor, desconcentren hacia Corrientes, así puede entrar la movilización que viene, entró la movilización y hizo el acto, punto. Si quería ir una columna del PRO, una columna del radicalismo que está en el PRO, una columna de Juntos por el Cambio, de Cambio, pueden ir perfectamente. Si de verdad repudian lo que sucedió el 24 de marzo del 76. El tema es que no lo repudian. No. No hubo un solo comunicado ayer. Yo lo que vi fue una nota, no sé si ya la comentaron, de Patricia Bullrich en el diario La Nación, volviendo a alentar la teoría de los dos demonios. O sea, aprovechando una nota también de La Nación que criticaba, adoctrinando a los niños en las escuelas de la provincia. Solo en la provincia de Buenos Aires se adoctrina a los niños, Sí, no en las sí, escuelas de la ciudad. la ciudad. Pero en la provincia, Axel Kicillof los adoctrina. Y a partir de esa nota, publicó Patricia Bullrich una apología de la teoría de los dos demonios. Y no es un personaje popular, es la presidenta del PRO. Perdón, en el caso de Patricia Bullrich, la teoría de los dos demonios sería una autocrítica. Claro, pues. Porque ella, digo, fue parte de la lucha armada. Bueno, ella se sube en esa, sí. Sí, dice, bueno, también nosotros tenemos que asumir responsabilidades, etcétera. Pero bueno, hicieron eso. Macri entiendo que no hizo ningún comunicado de repudio del golpe. Y Larreta estaba de viaje, ¿no? Pero se hizo el ofendido cuando Máximo Kirchner en la movilización dijo, bueno, en la ciudad de Buenos Aires la mayoría de los porteños tiene una tendencia para votar una fuerza política que no recuerda los 24 de marzo. Y es un dato cierto. Objetivo. O sea, hace 14 años, 14, ¿no? Sí. Sí. Que en la ciudad de Buenos Aires gobierna una fuerza política que no acompaña los 24 de marzo. Con Mauricio Macri primero y con Larreta después. Y Larreta pone siempre su historia personal, que incluso alguna vez la propia Cristina lo señaló como alguien distinto dentro del PRO, porque al padre de Horacio Rodríguez Larreta lo secuestraron en la dictadura militar. Él era dirigente de Racing, ¿no? Dirigente de Racing. Aparte de empresario, qué sé yo. Y volvió a poner ese ejemplo Larreta como decir, yo sí tengo algo que ver con lo que sucedió en la dictadura, lo viví en carne propia. Pero no fue solo... O sea, lo recuerda como una situación personal. Ujú. No como la implicancia que tuvo Claro, ese golpe de Y Estado. cuando uno lee las respuestas que tiene cuando Larreta cuenta esa historia, por parte de lo que es su electorado o el espacio, da miedo. Claro. Da miedo. Claro, claro. No, y te escuchaba en la editorial que estabas hablando de todo esto, y hay un tema. Es cierto que decir Macri es la dictadura, es fuerte porque la dictadura asesinó, torturó, mató, robó chicos, envió gente al exilio, etcétera. Ahora, que las políticas económicas de Macri fueron exactamente las mismas por las cuales se torturó, se mató, se robó niños, se mandó gente al exilio, no es decirle a Macri, vos estás matando gente, ni torturando. Pero las políticas económicas son las mismas. Ujú. Son exactamente las mismas. Es un calco. Y de esas políticas económicas, Horacio Rodríguez Larreta no hizo una sola crítica. No. Y cuando hablamos de que las medidas económicas son las mismas, en realidad estamos hablando de que los intereses que representan son los mismos. Claro, claro, claro. No, los intereses sin ninguna duda. Después lo que no hacen, a ver, tampoco es una crítica a los instrumentos, ¿no? Porque digo, todas esas cuestiones que aplicó la dictadura fueron instrumentales, digamos, para lograr un objetivo, Ujú. ¿no? Y ese objetivo, en términos políticos, económicos y sociales, es el mismo objetivo del macrismo. Exacto. Son los mismos. Sí. Ahora, el macrismo podría así hacer, más allá de la omisión, porque obviamente no reivindican, y está muy bien que no reivindiquen nada de todo eso, pero tampoco hacen una crítica abierta a la metodología y los instrumentos. No. Cosa que estaría muy interesante, porque las nuevas generaciones
necesitan componer un imaginario donde haya izquierdas y derechas. A mí no me molesta que haya derechas en el mundo, pero que en ningún caso sean violatorias de derechos humanos, en ningún caso ser, ¿no? Entonces, a veces el hacer silencio se parece demasiado a la complicidad con esos hechos, ¿no? Uh-huh. Más allá de los negacionistas, pero bueno, la verdad es que como partido político tienen un déficit democrático ellos. Bueno, Porque ser democrático no es solamente participar en elecciones. no, claro. Yo me acuerdo cuando arrancó el macrismo, hicimos ese libro, Macri lo hizo, que Nico escribió uno de los capítulos también, y el prólogo lo hizo Zaffaroni. Sí. Y a 100 días de Macri, llevamos nada, y Macri ya marcaba esta cuestión de que la misma frase que vos acabas de decir, que es presentarse a elecciones no garantiza democracia. Y el macrismo fue claro, digamos, la cuestión del Estado de Derecho, que era otra característica de la dictadura, tampoco se cumplió durante el macrismo. Tampoco. ¿Se rompió? ¿Se rompió? La rompieron, ¿no? Digo, porque si no se rompió solo, ¿no? Rompieron todo. Y no fue sorpresa, o sea, cuando Macri elige a su ministro de Justicia, que era Germán Garabano, Sí. Germán Garabano venía de Fores. Fores era un foro construido para legitimar lo que habían hecho los genocidas. Entonces, si tu ministro de Justicia viene de ahí, después que hubiera persecución judicial durante tu gobierno, era bastante lineal la cuestión. Digamos que una cosa lleva a la otra. Y sí, ¿no? Lamentablemente sí. Una cosa lleva a la otra. Lo mismo, ayer Julia Estrada hizo una muy linda columna en la transmisión que hicimos desde el Cabildo, contando el rol de los think tanks durante la dictadura, ¿no? De los think tanks como el SEMA, pero sobre todo de FIEL, la fundación de Artana. Claro. Sí, hoy es de Artana, digamos. FIEL fue la que puso a los 5 ministros de Economía de la dictadura militar, empezando por Martínez de Hoz. Qué semillero, ¿no? La Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas. Los cinco, ministros de Economía de la dictadura los puso esta fundación, financiada por la Rural, financiada por las petroleras, financiada por la Asociación de Bancos, financiada por las grandes empresas de la Argentina. Y FIEL, cuando asumió el gobierno Macri, puso 2 ministras también. También. A Juanjo Aranguren y a Rogelio Frigerio. Mirá. O sea, eso se va retroalimentando. Y esas empresas que se benefician con esos planes económicos ponen mucha guita para formar a sus cuadros que les escriben los proyectos económicos que después cuando asumen lo tienen todo escrito. Eso Bueno, que es una gran ventaja. Pero así como hay una tradición nacional y popular y democrática, hay una tradición oligárquica, conservadora y antidemocrática, digamos, ¿no? Muy establecida. Obvio, recontra conservadora, muy establecida, que Sí. aparte se apropian de los lugares donde se da legitimidad a las cosas, ¿no? Las academias de ciencias nacionales y morales, la academia de periodismo. ciencias económicas, la academia de periodismo. La Academia de Periodismo. Exactamente. Y hay que tener en cuenta que a nivel global estamos en una época en la cual ese tipo de narrativas están motorizadas, están en auge y en retroceso están en todo caso algunas otras que tienden más a la justicia social o que tienden más a cuestiones igualitarias y demás. No es un detalle menor. Sí. Cuando vemos cómo crece este tipo de expresiones, cuando vemos cómo aparecen candidatos que las promueven abiertamente, tenemos que mirar un poco hacia la Argentina y hacia qué cosas no se hicieron del todo bien o se pueden hacer mejor para encapsular ese tipo de situaciones, pero también entender que es un fenómeno mundial y que hay que leerlo en ese tono, porque si no corres el riesgo de hacer un diagnóstico equivocado. ¿Ustedes no creen que somos un fenómeno? No, nosotros tres, digo. Un fenómeno, digo. La Argentina tiene algo de fenomenal, porque teniendo una derecha tan cruel, tan poderosa, a su vez, ¿no? Tan sangrienta, que hayamos tenido la posibilidad de construir un espacio nacional, popular, democrático, un movimiento de derechos humanos tan vasto y tan robusto, tan potente, que ayer se hayan movilizado, no sé, en el país 1 millón de personas, quizá, Sí. ¿no? Y sin incidentes, sin nada, o sea, o sea, yo estoy en contra, por ejemplo, de los negocios que hacen los bancos en la prosperidad y en la pobreza. Sí. Viste que en la Argentina siempre ganan, los bancos ganan siempre. ¿No? Siempre. Bueno,
Otra herencia de la dictadura. También, bueno, que modificó la ley, ¿no? Digamos. La ley de entidades financieras de la dictadura sigue vigente al día de hoy. Ahora, ayer hubo una manifestación importante, impresionante, Sí. tanto de la izquierda como del peronismo kirchnerista. Sí. No se tocó un solo banco, chicos. O sea, ¿qué quiero decir? Hay un espacio que ha aprendido que es por acá, ¿no? Es por adentro, es institucionalmente. Pero se expresa, se manifiesta, es tumultuoso. Yo no sé cuántos países del mundo pueden hacer esto que hacemos nosotros de este modo. Creo que hay una clave ahí. Argentina, creo que junto a Grecia son los únicos países del mundo que juzgaron a sus genocidas. Claro. Tener una respuesta de la justicia, haber visto cómo Videla se murió preso, o que Astiz hoy en día también lo esté, por ejemplo, entre decenas o cientos, bueno, le quita margen a esta idea de hacer justicia por mano propia. Si hay una justicia institucional, uno no necesita o no se ve tentado por la justicia por mano propia. Está muy bien. Y por eso también es importante que el espionaje, que la deuda y que todo lo que hizo el neoliberalismo en su último ciclo, que es una continuidad, como hablábamos recién de anterior, también sea juzgado por una justicia que sea indiscutiblemente imparcial, que sea absolutamente transparente, porque está claro que eso deja marcas en la sociedad y eso nos vuelve una sociedad mejor. No solamente es una barrera para que vuelva a suceder, que también es otro logro de la Argentina, porque uno mira en la región el rol de los militares en la democracia chilena, el rol de los militares en la democracia brasilera, el rol de los militares incluso en la democracia uruguaya, ni hablar de Bolivia, Perú, Venezuela, Colombia. En la Argentina no los tenemos ya desde hace mucho tiempo. Sí. Eso también es por haberlo juzgado. Pero además, creo que genera otro tipo de anticuerpos más amplios, digamos, no solamente sobre esa cuestión en particular, sino sobre otras en general. Y está bueno aprender de eso y tratar de seguir esos ejemplos y esos métodos. Sí, ojo, juzgamos una parte. Juzgamos a las cúpulas, Sí, que después fueron indultadas también. sí, es cierto. Pero se lo juzgó. Se lo juzgó y se lo juzgó acá, cosa que no pasó ni siquiera con los crímenes de la Segunda Guerra. Y con un tribunal ordinario y con la ley ordinaria. Sí, No sí, sé, sí, sí. digo... Pero también es cierto, ayer vino Pablo Yonto a la transmisión, en un momento pasó por ahí, y la pregunta es, bueno, ¿cómo estábamos con los juicios de lesa? Y dijo, estamos bien, es parecida a una frase de Menem, estamos bien pero vamos mal. Porque se están haciendo, efectivamente, no Sí. se frenaron, pero faltan tantos, faltan más de la mitad. ¿Sí? Y en ese faltan más de la mitad, con un poder judicial que el 25% de los cargos de jueces, muchos de esos de los tribunales orales, está vacante, y que no le da prioridad a los juicios de lesa, y una prioridad bastante obvia. Ayer Pablo decía un ejemplo muy, muy tremendo. Cuando vos en una persona, estás en una fila y viene una persona mayor, la dejás pasar, porque tiene prioridad, ¿sí? Entonces, ¿por qué dejamos pasar a una persona mayor en la cola del banco y no decimos que tienen prioridad en los juicios que se tienen que hacer, los juicios de lesa humanidad, cuyos acusados son personas mayores? Y que cuando no se aceleran esos juicios, son beneficiados por la impunidad biológica. Impunidad biológica es un término que utilizan los abogados de lesa humanidad para mostrarte esto. El tipo se muere sin condena y para la historia queda impune. En la Argentina no existe el juicio en ausencia, no existe el juicio un muerto. No podemos condenar a un muerto. Si el represor se muere y se muere impune. Y ahí hay una enorme responsabilidad de la Corte Suprema, Sí, que claro. tiene cajoneados en la Corte más de 60 expedientes de causas por delito de lesa humanidad, entre ellos, por ejemplo, el caso del Negrito Avellaneda, pibe de 15 años que militaba en la FEDE, asesinado, torturado en el año 1976, cuyo cuerpo apareció en las costas uruguayas con signos de empalamiento, y esa causa lleva más de 40 años dando vuelta, y no la resuelve la Corte Suprema. De ahí para abajo, si la Corte no da esa señal, no hay ninguna priorización de los juicios por delitos de lesa humanidad. Y los tipos se van muriendo impunes. Bueno. Empieza el juicio con 10 acusados, termina con 5. Hay un tema y es que yo creo que la política dio un saltito de los 90 en adelante, gracias al kirchnerismo que tensionó la política y la sacó de su lugar de comodidad, de su zona de confort, como se decía Sí. hasta hace un tiempo. Pero el Poder Judicial como tal no.
Poder Judicial, que empezó muy bien allá por los 80, con el radicalismo, con Nino como jurista, con las ganas de jugar ser más que Nuremberg en un punto, que después se encuentra una limitación, que es la limitación objetiva de que toda la explicación era que eran unos tipos monstruosos, que un día se levantaron y quisieron matar gente o torturarla, y sin profundizar en el aspecto de quiénes eran los ideólogos, ¿no? Los ideólogos económicos de esos crímenes. Bueno, ahí ellos entran en crisis, porque el radicalismo expresaba mucho de todo ese poder económico de esos sectores sociales, ¿no? Entonces, ahí empieza, si se quiere, un proceso que todavía la justicia no se puede autodepurar como pretendía Alberto Fernández, y tampoco se pudo poner en una situación de avanzada, digamos, no se miró a sí misma como sí lo hizo la política. La política tiene muchos efectos en la Argentina, muchísimos, pero fue capaz de generar un kirchnerismo, ¿entendés? Sí, claro. Bueno, en el Poder Judicial, cuando pudieron inventar un zaffaroni, lo terminaron, es el único que cumple con las normas y se tuvo que ir de la justicia, porque se retiró la edad jubilatoria que exigía la Constitución, porque la verdad, digamos, ¿no? El único tipo que cumplió con la ley se tuvo que ir, y era el único distinto. Sí. Era el único distinto. Tal cual. Bueno, y la otra falencia en términos judiciales es que hay muy pocos civiles juzgados y condenados. Está el caso de Smart, que era un funcionario de la provincia de Buenos Aires. Directivos de la Ford. Están los directivos de la Ford hace poquito, que se murieron varios también en el camino. Está el caso de la Veloz del Norte. Sí. Y paremos de contar. Ledesma, el de Blaquier, los Blaquier. No, pero Blaquier es el gran ejemplo. Que está paralizado de vuelta. De que no se va a hacer ese juicio. No se va a hacer. No se va a hacer porque ya los propios peritos de la Secretaría de Derechos Humanos constataron de que Blaquier no puede afrontar un juicio en términos físicos y psicológicos. Los peritos de la Secretaría, o sea, la que impulsa. Y te lo dicen con pesar, dicen, claro, ese juicio que se le había iniciado a Blaquier por prestar las instalaciones de Ledesma para la represión en la noche del apagón, estuvo entre Casación y la Corte Suprema más de 10 años. Claro. Dando vueltas. Y cuando finalmente se lo mandaron de vuelta a Tucumán para que se haga el juicio, ahora Blaquier no está en condiciones por su edad para afrontarlo. Y Blaquier es peor que Videla, les aviso, por lejos. Blaquier es peor que Videla. Blaquier es el tipo que crea a Martínez de Oz. Martínez de Oz se forma con Blaquier en el centro azucarero del norte argentino. Mirá, ¿no estaban los Zorrigueta también por ahí? Los papás de Máxima. Era ministro de Agricultura. Claro, sí. Ministro de Agricultura. Pero venía, creo, también de la Cámara Azucarera. Blaquier es el que piensa las dictaduras. Y ese tipo va a morir impune.